Bienvenidos a Armas para lo Fantástico, un viaje por la cartografía de la improvisación teatral. Hoy entramos en el área 3, narrativa y dramaturgia. Si en el área 2 vimos cómo construimos con el otro, cómo salimos de nuestro propio monólogo para encontrarnos de verdad con el compañero y crear algo juntos, hoy exploramos las historias que construimos. Porque una vez que sabemos construir con el otro, aparece la cuestión: ¿qué historias, qué personajes y qué mundos ponemos en escena? ¿Qué decisiones podemos tomar como improvisadores para contar historias que cautiven al público y nos sorprendan a nosotros que las representamos? Hoy hablamos de los recursos narrativos que tenemos a nuestra disposición para ordenar y revelar lo que ocurre, de la dramaturgia para dar vida a personajes con los que de verdad conectamos, de cómo jugar con los códigos, estilos y géneros de la cultura popular para encontrar historias únicas, diferentes y a la vez universales. Y para explorar este territorio hablamos con alguien que lo lleva pisando desde hace años, actor, amante de lo fantástico e improvisador en múltiples compañías como Impro con Limón o Corta el Cable Rojo en Barcelona. El maravilloso e irrepetible Ionay Ramírez. ¿Cuándo te picó a ti la araña radioactiva de la impro? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue? De la impro concretamente, ¿eh? No no las estructuras y tal, eso vino después. No, de la impro, o sea, la primera vez que vi impro recuerdo que fue cuando, o sea, yo estudié en el Timbal, estudié Sanics al Timbal en Barcelona, una escuela privada de interpretación, y yo me apunté de cero absolutamente porque no tenía ningún referente de nada, o sea, yo iba como, esta escuela, pues esta, yo qué sé, ¿sabes? Yo no sabía que según a qué escuela vas, te inocula una forma de entender el teatro, ¿sabes? Si lo hubiera sabido, seguramente esa decisión se hubiera tomado con mucha más calma y delicadeza, pero fue como, esta está bien, y fui. Y entonces cuando me pasaron el horario de asignaturas que tendría y tal, pues vi que ponía improvisación, ¿sabes? Y yo recuerdo que ya lo leí como con una especie de, o sea, qué guay, ¿sabes? Porque como que vale todo aquí, ¿no? Se trata de no hay texto y no sé qué me empecé a imaginar, pero recuerdo ese momento, ¿sabes? De leer impro y de, qué guay, ¿sabes? Y ya que hablamos de estructura, es aquello de que, o sea, cuando a un personaje le ocurre algo, no sabe que eso va a definir un montón su vida, ¿sabes? Y recuerdo ese momento, ¿eh? Como una cosa muy, un momento místico de, wow, impro, ¿qué será esto? Eh, y la asignatura fue muy guay. La asignatura fue muy guay. El profesor, teníamos a Josep Sabat, que es un profesor con el que también he hablado en un podcast que hice en una temporada, que es Gambas Crocantes, que también aprovecho para mencionarlo aquí. Hay un episodio con el que hablo con Josep Sabat, que fue mi primer profe de impro, y, y es de aquellos profes de improvisación que no, como que no ha entrado en este nuevo mundo de la impro de a partir de los me tiro un triple aquí yo también, pero yo qué sé, 2010, una cosa así, ¿no? A partir de aquí es como que hay mucha impro nueva que llega de muchas partes y tal. Él no estuvo allí, en este mundillo, y entonces entendía la impro de una forma muy suya, muy desde el juego, desde el oficio también. Nos implantaban mucho esta forma de entender el ser actor como es un oficio, es un trabajo, y entonces era una cosa como muy lúdica, ¿sabes? Y muy despojada de estructuras y de pensamientos y de, yo qué sé, de recursos de personaje y tal. No hicimos prol jamás. Yo creo que ellos no saben lo que es el prol, ¿no? Pero es un gran profe de impro, ¿eh? Fue muy guay, del mejor que he tenido. Y, y la asignatura me encantaba. Y además yo me lo pasaba súper bien con él. Y yo hoy que soy profe, tengo como muchas referencias suyas. Y en su momento yo pensaba, joder, es que esto como profe ese tío es genial y a todo el mundo le encanta. Y luego con el tiempo también he aprendido que en realidad que no tiene por qué gustarle a todo el mundo. Y que incluso echando la vista atrás, recuerdo que había gente que en clase lo pasaba mal con la impro, ¿sabes? Y yo no. Para mí era como, joder, esto es la hostia. Me encantaba. Y esa fue la primera vez, o sea, estuve 2 años con esto, con este profesor. Bueno, en realidad fue un año, el año siguiente ya fue otro profesor, que fue Enric Asas, muy bueno también. Y estos fueron los dos primeros años, que fue 2010, 2011, cuando empecé ahí. Ese fue el primer contacto que Qué tuve con la guay. impro. Sí. Sí, a ver, la verdad es que hay una evolución, ¿no? Yo también, el otro día también que hablábamos con Feña, que él lleva 25 años también Mm. impartiendo y también muy enfocado en la teoría, claro, hablaba de toda esta evolución en la que poco a poco también vamos aterrizando para bien o a veces a lo mejor para mal Mm. ciertas, digamos, teorías o ciertas, pues precisamente estructuras que nos, en principio nos
tienen que ayudar, pero es verdad que de alguna forma también encorsetan. Mm. Es verdad que me parece muy interesante esto que comentas de, de entonces a ahora, esto mismo que has comentado del PROL, ¿no? Que para muchos docentes es, digamos, como las piedras fundacionales en las que poder trabajar Mm. con los alumnos. Un poco ahora entre la siguiente pregunta, que es precisamente tú como docente, esta necesidad de dotar de ciertas herramientas y estructura a la impro, porque Mm. muchas veces la gente dice, pero ¿cómo lo hacéis, no? Pero ¿cómo se entrena eso? Y tal, bueno, pues hay unas convenciones que nos ayudan a comenzar a entender la impro, incluso en algún momento dado poder improvisar con una persona en la otra parte del mundo. Mm. ¿Cómo haces Claro. tú este trabajo pedagógico? O sea, yo siempre he tenido, o sea, recuerdo que cuando empecé a hacer como diferentes estadios nuevos de impro, ¿sabes? Y decir, ah, vale, que esto también se puede hacer, ¿no? Que esto va mucho más lejos y que de repente puedes revestir esto de un trasfondo dramatúrgico y, claro, entonces, si acudes a herramientas de guión, funciona también para la impro, ¿no? Son aplicables y tal. Pero luego, esta cosa que me interesaba tanto a mí, convivía mucho con un mensaje muy común entre los talleres de los grandes gurús de impro cuando nos apuntamos y tal, que es como esto del el triple rol, ¿no? Hablando del triple rol, de que eres actor, eres director y eres dramaturgo al mismo tiempo. Y te insistían que sobre todo eras actor, ¿no? Insistían mucho en eso, que el triple rol, bueno, hay que verlo un poco así, porque en realidad estás siendo actor todo el rato. Y entonces, yo me resistía un poco a pensar en eso, porque a mí seguramente es porque igual soy muy cobarde en realidad, ¿sabes? Yo me cago en la impro en el fondo, ¿eh? Nunca me he terminado de acostumbrar del todo, me lo paso muy bien, pero siempre que salgo es como, ay, por favor, que salga bien, Dios mío, siempre tienes esta sensación. Y entonces, para mí, lo que me daba más seguridad seguramente era tener esta especie de red de anticaída, ¿no? Hay una estructura aquí. O sea, de alguna forma tiene que aparecer este rollo de quién es el protagonista y qué tiene que solucionar y qué tipo de historia hay aquí interesante. No lo sé. A mí creo que es porque me daba seguridad. Me parece que es por eso. Y entonces a la hora de enseñar sí que tiro mucho hacia allí, pero toda esta parte mental también a veces choca un poco con las clases que he dado, que ha sido interpretación, o sea, improvisación más para intérpretes, o sea, para actores. Entonces, claro, ahí siempre he pensado, no sé hasta qué punto a un actor, si quieres ser actor, no improvisador, eh, le interesa le interesa todo eso, ¿sabes? Le interesa entender cómo funciona la historia, qué mecanismos hay detrás. Me parece que eso para mí cae un poco más en terreno de los improvisadores, no tanto de los actores, pero eso también está un poco sujeto a debate. Me he encontrado gente que me dice, no, no, pero es lo mismo, porque en el fondo, si tú sabes qué estructura de historia seguir, también te ayuda como actor. Creo que también, sí, no sé. O sea que siempre, yo creo que he ido navegando un poco entre diferentes ópticas y las entiendo todas y ninguna al mismo tiempo. Entonces, bueno, intento que por las clases vayamos pasando por sitios. Depende mucho del objetivo del taller. He dado muchas clases para gente que es súper amateur y que simplemente le interesa salir a escena y pasárselo bien y tal. Genial. Y he dado impro para cursos profesionales de diplomatura oficial de una escuela. Y no sé, siempre he estado ahí un poco a medias, ¿sabes? No sé muy bien si todas estas estructuras le sirven más a un actor o a un improvisador, ¿sabes? No sé. También es verdad que yo tampoco he estado bueno, no es que no esté de acuerdo con el PROL, tampoco me quiero marcar eso, pero sí que creo que hay otras formas de entenderlo que sirven un poco más a la historia, ¿sabes? Que luego ya, si quieres, entraremos en esto, pero sí que Mm. he encontrado como otras formas que dices, bueno, el PROL igual se queda un poco corto para lo que puede llegar a ser esto. No sé. Me gusta mucho esto porque, exacto, precisamente, bueno, un poco, digamos, a nivel de estas bases como para aprender a improvisar, que también hay temas de, ¿no? de aceptación y de escucha y demás, pero a nivel exacto mm, de cómo arrancar una escena, una nueva historia, me gusta que entremos en esto de el prol, el prol. Es verdad que yo también a mí creo que lo que es interesante es dar contexto. ¿Y cómo damos contexto? Es verdad que puede ser de diferentes formas, incluso puedes usar ciertas herramientas en determinados momentos con una intencionalidad. ¿Ves? Em, exacto, o sea, si quieres exploremos un poco esta cosa que estabas diciendo de cómo entrarle Hmm. a una historia y demás, ¿cómo lo Eh, ves? o sea, por aquí tengo un libro, no sé si lo veo desde aquí, está por aquí, ¿vale? Es uno de estos.
Sí, ya lo veo desde aquí. Se llama Pirate Robot Ninja. No sé si sabes cuál es. Sí, Sí. Y sí, sí. para mí ahí lo explica muy guay porque en vez de hablarte del pro, ¿no? De personaje, relación, objetivo, lugar, te habla como por orden, el orden en el que tienen que entrar los ingredientes, ¿no? Y utiliza los 4 elementos, ¿no? Primero tierra, y con la tierra tú asientas por donde vas a caminar. Es un símbolo muy bueno, porque si no tengo tierra no puedo caminar por ninguna parte. ¿La tierra qué es? Pues personajes y lugar, ¿no? Y si defines bien a los personajes, la relación aparece, por así decir, ¿no? Si cuanto más definido está el personaje, se encuentra con otro y ahí sí o sí una relación. Por tanto, personaje, relación, lugar es como lo primero. Después, fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego es como encender una chispa, ¿no? O sea, tiene que haber algo aquí. Es decir, una vez sé por dónde estoy pisando, luego puedo encender un fuego. No puedo ir a encender un fuego si no sé dónde estoy pisando, porque me voy a quemar. O sea, va a ser un desastre. El fuego es el de qué va esto, ¿no? Vendría a ser ya el objetivo. Es como el incidente incitador del, Desencadenante. sí, ¿no? Ujú. El trigger del viaje del héroe, ¿no? ¿De qué va esto? Pero después viene el aire, es decir, el fuego no tiene por qué ser un fuego si tú luego no lo haces crecer con aire, ¿no? Tienes que darle aire para que el fuego crezca y esto vaya de algo, para que sea importante, ¿no? Avancemos. Y luego el más difícil de todos, que es el agua, que ya funciona de otra forma, pero está bien abordarlo al final porque es más complicado, que es la forma en sí de la intro, ¿no? Es la dirección, la parte de cuántos actores se necesitan aquí, cuándo está el pescado vendido, borro escena, entra el siguiente, etcétera, ¿no? Es como la forma que toma la historia, ¿no? El agua. Y Ujú. esta forma me parece muy guay porque es una especie de prol premium, ¿sabes? Es como que de repente aparecen por un orden también. Y me parece más interesante porque Ujú. prol está muy bien como esquema, pero claro, coloca al mismo nivel personaje y objetivo. Y yo creo que no. Porque, Exacto, yo estoy totalmente de sí, acuerdo con esto, sí, sí. claro, sobre todo a nivel de orden, ¿eh? De orden de entrada, no puedo entrar directamente con un objetivo al mismo tiempo que No, un no, no, personaje. no. O sea, primero tengo que De saber. hecho, de hecho, exacto. Mira, me gusta esto porque podemos hablar un poquito de lo que la anatomía de la escena. Hmm, Y aquí es muy guay porque lo que estás comentando es totalmente cierto. Hay a veces una movida que pasa con los alumnos, incluso con improvisadores que llevamos mucho tiempo, que es el tema de agarrarnos a un conflicto rápidamente. hmm, Es como de repente, no sé por qué, encontramos como cierta seguridad en estar de repente ya en un conflicto, metidos eh, en un berenjena, cuando no hemos construido tranquilamente una base de lo que estás diciendo tú, de un contexto, de unos personajes, de entender un lugar, que incluso, exacto, se generen unos vínculos, porque ahora luego hablaremos de los vínculos, para mí creo que es algo que es muy importante, pero es verdad que de repente nos agarramos al conflicto cuando es como, tío, no me interesa todavía ver eso porque es hmm. como si no empatizo con los personajes, si no empatizo con esto, ¿qué me importa a mí los líos en los que se mete esta gente? Ya, ¿No? Entonces sí, sí, ahí un claro. elemento... Sí, sí. Y para mí hay un ingrediente que es una cosa muy misteriosa también, que no tendría que darle más vueltas, pero yo estoy convencido que es el nombre del personaje. O sea, ponle un nombre a tu personaje. Da igual el que sea, no importa para nada, ¿no? Pero es una cosa medio filosófica, ¿no? Pero si tú vas por la calle, siempre digo a los alumnos, si vas por la calle y alguien te coge por la solapa y te dice, ¿tú quién eres? ¿No? Bueno, si te hace eso, igual le pegas una hostia, pero les digo, lo primero que vas a decir, si alguien te pregunta quién eres, es tu nombre. Y en sí eso está bastante vacío de significado, ¿no? ¿Tu nombre qué es tu nombre? ¿No? O sea, en el fondo es una palabra que a ti te ponen y ya está. Pero es identidad, ¿sabes? O sea, es tu identidad. Hay algo ahí misterioso que solo por decir el nombre es tu identidad. Entonces, si estás buscando un conflicto y no sabes ni cómo te llamas, para mí la impro ya se está construyendo sobre un pantano. No es que tenga que ir Ujú. mal, no es que tenga que ir mal, porque siempre es esto de que la impro se encuentra maneras de que vaya bien. Pero ya hay Sí. algo más débil, ¿sabes? Y lo Pero vas primero a es, sufrir. sí, ya hay algo que ya no está al 100%, ya no, el andamio ya no está bien colocado. Ujú. Y es como, Sí, ponte nombre de personaje, siempre. total. Mm, Yo pongo con mis alumnos un ejemplo que es para mí, dentro de la anatomía de la escena, es como hacer volar un avión. Entonces, digamos, primero en pista tú vas avanzando y necesitas un cierto check, ¿no? mm, Este contexto, ¿dónde estamos? Venga, tenemos los personajes, exacto, tenemos en los nombres, venga, todo bien, todo bien. Entonces, eso es como que da la posibilidad de que de repente la escena despegue. claro, Porque además no sabemos muy bien cuándo va a despegar la escena. A veces la escena despega porque nosotros introducimos un objetivo, introducimos algo de una manera más consciente, o a veces de repente surge algo que es como, mierda, esta escena va de esto, o vamos a explotar este juego. Entonces, exacto, ahí despega la escena, y luego lo que estabas diciendo tú un poco, veo que hay similitudes, no me acordaba del libro, pero es verdad que son estas fases, que luego es aire, que es escalar, es subir, es ver a dónde nos lleva sí, esto, sí, sí. y es explorar todas las
toda la potencialidad de esta escena que hemos creado y intentar que sean las máximas consecuencias. Pero luego también una cosa que digo mucho yo también es aterrizar el avión en algún lado. Ya. Porque si no, vale, pero, y sobre todo, claro, hablando mucho de long form, que digamos que tiene que haber una especie de causa-efecto de las propias escenas, que es, vale, pero ahora, ¿dónde aterrizamos? ¿Qué nueva perspectiva hay, no? ¿Qué nueva expectativa Mm, tenemos? sí. Y, y esto, que es un poco, vi una vez un taller que era muy interesante, que tanto, bueno, es un poco como el uso del cliffhanger en las series, que es esta cosa de poner al final una nueva premisa, una nueva expectativa que te den ganas de, como en un cómic, creo que en el último cuadradito Ah, de la página, hay algo que te incita a mm, querer darle la vuelta. Entonces, como que estas estructuras, de una u otra manera, que luego las podemos romper, pero como que nos ayudan a aterrizar mucho ah. donde estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Además, está guay el símbolo porque a veces da la sensación de eso, ¿no? De que avanzas, estás como en la pista, a punto de despegar. Y da la sensación de que vas avanzando, pero no pasa nada. Es como esto no despega, tío. O sea, y sí, sí, avanzas, pero el avión no está hecho para eso, ¿no? Vamos a ir a alguna parte, ¿no? Yo tenía un profe, el Ray Burrell, que decía que es como, la impro es como el meter trenes, ¿no? Es como un andén y tú vas metiendo trenes. Y cada vez que abres un nuevo melón y abres una nueva propuesta, es un nuevo tren. Es como, vale, genial meter trenes, pero tienen que ir a alguna parte. O sea, no metas trenes por tener un Mm. andén muy ancho y que lleguen dos trenes a destino. Es más interesante, de hecho, tener un solo tren que llegue a destino que no 15 trenes y que te lleguen dos, ¿no? Entonces, siempre les digo, cuidado con meter trenes. Si metes un tren es porque va a alguna parte. Y cuantos más metas, más difícil será la logística, ¿sabes? O sea, mejor menos, pero que Exacto, es que vayan. luego, totalmente de acuerdo, porque es verdad que luego, ¿cuál es el tren principal, no? O sea, estamos Ya. abriendo melones, se están mirando, es como, hostias, que luego, bueno, por avanzar un poquito, Hmm. claro, es que esto, joder, se me abren tantas cosas que me Ya, es molan. que no sé si estamos hablando de lo que Pues, querías, ni siquiera, ¿eh? Pero vamos. sí, no, no, sí, sí, pero es que esto, así se nos abren también trenes, ¿no? Sí, claro, De sí, sí, son muchos posibilidades. trenes, ¿eh? Ahora. Eh, y bueno, un poco, aterrizando un poco esto que hemos visto de la anatomía de la escena, un poco esta estructura ya, que es una cosa básica de, oye, salimos a improvisar una escenita, ya tenemos unas ciertas pautas, o que si las tenemos, nos ayudan a nutrir y llenar de vida eso, ¿no? Un poco diferenciar lo que es la narrativa, la estructura, esta posible dosificación de la información, de cierta manera, lo que comentabas tú, ¿no? De estas Ah, fases, para luego llenarlo de vida. hmm, Entonces, me gustaría un poco hablar de tu formato, La Taberna de Imprus, que hmm, creo que fue la temporada 23-24 de la Super Jam, nos lo trajiste dentro del ciclo de dirigido por, hmm. y es un formato, aparte que me encantó hacer, creo que tiene muchos elementos que nos pueden ayudar mucho a entender un poquito todo este fregado donde nos estamos metiendo ahora. Ah. Entonces, explícanos un poquito si quieres por encima el formato y ahora Sí, hablamos de. esto ayer que sabía que íbamos a hablar de esto, estaba pensando cómo exactamente de dónde salió esto y la verdad es que no recuerdo el momento que se me ocurrió. Yo creo que, no sé, fui pensando, o sea, yo creo que nace más de la necesidad porque hubo una época que cogí un montón de clases, ¿sabes? Y clase que me parecía recogía, llegué a tener como 16 grupos a la semana, pues, hubo una época, fue una locura. Y ahí me inventaba cosas de bajo la manga. Y me salió esto que originalmente lo pensé con este formato de la taberna, ¿no? Como si fuera una taberna, una típica taberna de inicio de juego de fantasía medieval en la que entra el héroe, ¿no? Una taberna es una plataforma muy buena para un rol, un videojuego y tal, porque de repente hay como una colección de personajes que te necesitan por algún motivo y tú entras ahí, puedes tanto pasar el rato como hablar con uno, encontrar una misión, luego salir, ¿no? Es una especie de zona segura en la que se plantean las misiones y luego tú vas. Entonces, el formato consiste en que se pueden jugar, yo diría, mínimo, en un formato muy pequeño, tres, podrían llegar a jugar tres, una cosa muy reducida, o máximo infinito. El personaje, el héroe, entra a una taberna y hay como tres mesas, ¿no? Yo lo explico como lo hicimos o como lo haría yo. Tres mesas. En cada mesa hay un personaje sentado. El héroe entra, yo me imagino aquí que primero habla con el tabernero, que es el que da nombre al formato y tal. El héroe es el típico héroe, pues que es muy amigo del tabernero y tal, lo que quieras, pero se gana la vida haciendo misiones, ¿no? Es un mercenario. Entonces, va a la primera mesa y aquí el improvisador que está en la primera mesa le plantea una misión. Le plantea un objetivo de misión muy sencillo.
Y yo siempre recomiendo que sean objetivos que tengan final muy claro, de tipo, hay que matar a, hay que robar esto, hay que secuestrar a no sé quién, algo muy claro y muy sencillo, ¿no? Y le da tantos detalles como quiera de esa misión. Tendrás que ir a tal sitio y tendrás que hacer esto, ¿no? Tampoco recomiendo que sea una cosa muy cerrada. Darás 15 pasos y matarás a dos guardias, uno de los cuales es pelirrojo. No hace falta tanto detalle, pero sí que a grandes rasgos deberás robar el cristal que se encuentra en las grutas de no sé dónde, ¿no? Y tendrás que Dibujar bajar. un poco Sí, ese... Sí, sí. sí, dar el contexto de a qué lugar vamos a ir y qué tendrás que hacer. Y aquí yo recomiendo que siempre haya un código que queda muy guay para el espectáculo, que es que el héroe de repente haga como una especie de acepto la misión, cambio, ¿no? Luces, tal, no sé qué, y nos desplazamos a ese lugar, ¿no? Es como que borramos la taberna y estamos en ese lugar que ha planteado el primer improvisador. Aquí un código que para mí es interesante es que quien plantea la misión, es decir, quien estaba sentado en la primera mesa, no juega esta primera intro. No lo vemos ahí, ¿no? Porque así es como que tú siembras las cosas y luego tú eres espectador de tu misión que has planteado. Está interesante. Y todos los demás juegan y hacen esa misión. El héroe siempre es el héroe. Sí, igual hay alguna forma de que aparezca como otro personaje, pero yo recomendaría que el héroe siempre se mantuviera de héroe. Y luego los demás que están en la taberna, tanto el tabernero como los otros dos parroquianos, cambian de personaje y vemos esa misión. Impro de misión, que sabemos cómo tiene que terminar, pero vete a saber lo que ocurre. Termina la misión, lo ha conseguido o no. Volvemos a la taberna y cierra el trato, ¿no? Es como, aquí te traigo la cabeza del ogro de no sé cuántos, ¡puf! ¿No? Cobra la misión, se toma algo y siguiente misión, va a la segunda mesa, ¿no? Y aquí es donde empieza a hacer a la estructura jugar un poco más, porque la gracia es que el héroe puede elegir a qué mesa va. Es decir, que tú, si eres uno de los parroquianos que está sentado en la mesa, no sabes si primero va a empezar contigo o va a empezar con otro. Entonces está guay que el héroe elige con quién va, pero a partir de la segunda misión, yo creo que la misión que tienes que plantearle al héroe es interesante si de alguna forma se conecta con la anterior ya, ¿no? Es como que el mundo empieza a construirse y empieza a ser algo ya que, vale, estamos hablando de un mismo tema, está pasando algo aquí, ¿no? Hay una especie de sucesos de telón de fondo. O no, porque esto es muy adaptable y también puedes decir, no, aquí que cada uno haga tres misiones y punto, también puede ser, ¿no? Pero a mí me gustaba que se conectara. Mm. Segunda misión, misma estructura y la vemos, vuelve. Tercera misión, y aquí la tercera, yo también lo que recomiendo, como para seguir un poco de viaje del héroe y terminar en alto, es que esta tercera misión, aparte de conectarse con las otras dos, de alguna forma le obliga al héroe a enfrentarse a sí mismo, ¿sabes? Que haya una especie de tercer acto del tipo, yo conocí a tu padre y tu padre resulta que no está muerto y en realidad, o yo qué sé, o en realidad tu hermano, no sé qué, o tienes un doble, o algo que le obligue como a mirarse en un espejo, ¿no? Y de repente la tercera misión Mm. va de él mismo y tiene que solucionar algo. Y vemos la tercera misión y final. Y aquí es donde pues el héroe puede morir y de repente hay una escena final en la taberna donde brindan por él porque la tercera misión no lo ha conseguido. O al revés, es un triunfo enorme y vuelve a la taberna y se va como con la chaqueta al hombro, ¿sabes? Que volveré y abandona el lugar. Bueno, no sé, pero esta es la estructura. Recomiendo tres misiones porque es una estructura en tres actos, ¿sabes? Pero aquí lo interesante de este long form es que puedes meter tantas mesas como quieras en la taberna, tantas misiones como quieras, no hace falta que se conecten. Con vosotros hicimos también lo de que el público elige quién va a ser el héroe y luego eligen los personajes como si fuera un videojuego, ¿no? Es como en tal mesa habrá un gnomo, una bruja y un Mm. elfo, pues lo que sea, pues lo ponemos ahí. O luego se puede adaptar el formato, que es lo que suelo hacer con alumnos, y es, en vez de hacerlo formato fantasía medieval, es hacerlo cine negro, por ejemplo, como si fuera un detective, ¿no? Es el típico detective que bebe demasiado y se acaba de divorciar y tiene muchas deudas, pero es el mejor, ¿no? Y lo conocen en toda la ciudad y puede con todo. A mí me hace mucha gracia ese personaje. Y también se puede hacer así, ¿no? Y la primera misión será en los muelles, la segunda tienes que colarte en un museo y la tercera tienes que matar al alcalde, no sé, cosas así. Eh, Claro, esto es maravilloso que luego entraremos aquí en las convenciones de los géneros mm, y todo lo que nos dan. Pero, o sea, genial, gracias por todo este repaso de este formato, em, que es lo que comentas, que la propia estructura, como improvisador, es muy agradecido que no te tienes que preocupar de ciertas cosas, ¿no? De esa estructura, y no, sino de dar vida dentro de mm, ello a las cosas que le van a suceder a este protagonista. En este formato que precisamente tiene un poco esta estructura del viaje del héroe. mm, Quiero hacer un pequeño repaso recordando un poco el show que hicimos y un poco decisiones que creo que son muy chulas en este sentido. Por ejemplo, algo que has comentado que es una vez que está un poco configurado, ¿no? Y entra este héroe
Mm, a la taberna, la decisión de que el tabernero conoce a este personaje. Es muy mm, diferente, claro. ¿no? Que lo conozca, ¿no? Porque de repente se genera un background eh, súper potente y ya el elemento, entonces damos un contexto mucho más grande. Sí, Ujú. sí, no, todo esto no lo había pensado. En realidad habéis jugado más vosotros que yo. Yo no he jugado nunca en realidad esto, ¿eh? No, no lo he hecho nunca. Es Hay que muy volver a fuerte. hacerlo, Jonai. Claro. Lo vi ayer y me descojoné, pero vamos, o sea, Es que fue buenísimo. sí. Pero además, como con vosotros fue muy guay. O sea, con vosotros fue como hacerlo en tal como yo me lo imaginaba, ¿sabes? Era como, siempre había querido esto, ¿sabes? Claro, porque con los alumnos, yo me inventé este formato así, pero normalmente siempre lo he hecho en alumnos de centro cívico, gente como, yo qué sé, no tan versada en la impro y hago un formato más pequeñito. Pero con vosotros fue como, no, vamos a hacerlo a tope y encima con el rollo fantasía medieval que te exige pues, meterle mucha más imaginación y tal, y Ujú, fue la hostia, fue muy guay. ujú. Y sí, esto no lo había pensado, pero claro, si el héroe entra a la taberna y de repente ya sí que conoce al tabernero, pero no conoce a los parroquianos, pues está guay, ¿no? Porque es como que esto forma parte de algo más grande, ¿no? O sea, este tío no es la primera vez que llega aquí, ¿no? O sea, hay un universo aquí que está creado. Sí. Ujú. No, sí, es que está muy bien pensado, la verdad, este formato, la verdad. Es cojonudo. Yo lo es que ya te digo, lo vi ayer y digo, "Puf, tío, hay que volver a jugarlo". Sí. Y, y entonces, claro, luego es muy guay también la capacidad de los parroquianos, de lo que dices tú, de poder ir pensando ciertas cosas y ciertos pases que vas a linkar. En el caso nuestro, es verdad que aparecía una figura trágica, al principio no, que era el tema de la ausencia del padre, que Hmm, lo había abandonado, y luego ya, fuimos descubriendo, exacto, en cada misión, pequeñas pildoritas sí, de pasada que no se convertían, digamos, en la trama central de esa misión, pero aparecían ecos claro. que tenían que ver con el personaje. Y Hmm. aquí entramos un poco en esta cosa de, exacto, de más dramaturgia de, hostias, ¿qué decisiones tomamos para que esto afecte de alguna manera al protagonista? Con lo que decías tú, que en la última escena la misión va de él. Claro. Y al final, de alguna forma, sea lo que sea, pues ahí hay un viaje que Hmm. también va a ser el tema de la obra, de Sí. una u otra manera. Sí, además esto en el cine, yo creo que en cine noir viene a ser bastante así también, o sea, es como que el protagonista está trabajando, porque es inspector. Ok, puedes estar trabajando, pero las historias no van de gente que trabaja, ¿sabes? Las historias van de qué te pasa a ti, o sea, qué vas a aprender tú con esto. Y por eso de repente siempre hay un momento en el que, ¡oh, mierda, ¿no? El asesino estaba más cerca de lo que pensaba, ¿no? Porque tiene que pasarte algo a ti. Si no, solo Ujú, eres observador, ¿no? Como, no sé qué película ujú. es de Indiana Jones que le pasa eso, ¿no? Que el guión está como, se coge como ejemplo de un guión bastante mal hecho porque Indiana Jones es como que simplemente está currando y no, no le pasa nada a él. Y dices, bueno, si no estuviera Indiana Jones pasaría lo mismo, porque está un poco, Claro, ¿no? Pero la gracia es que a ti te pase algo. exacto. Es que para mí eso me parece un elemento fundamental de decir, tío, le tiene que importar al Claro. personaje, porque si no te importa a ti, ¿por qué me va a importar a mí, no? Hmm. Si no te transforma a ti, ¿qué me va a transformar a mí? Entonces hay una especie de paralelismo espejo ahí que es muy guay, que es donde también nos vinculamos mucho más, yo creo, con la historia y con el propio viaje del personaje. Sí, Ujú. además esta es una de las armas también así para estructurar que les digo a los alumnos, así como volviendo a lo de poner nombre, ¿no? Para mí hay como pequeños mecanismos muy tontos que parecen muy tontos y no lo son. Uno es poner nombre y otro es, hay una cosa que es muy absurda, pero que de verdad que es magia, que es reaccionar con intensidad, aunque no sepas de qué coño va esto, ¿no? Pero yo soy muy fan de, por ejemplo, los personajes que están así como con gravitas, con esta cara de expectación y tal, y de repente hay algo que debes saber, ¿sabes? Y muchas veces, a mí me encanta decir eso, y no saber qué coño voy a decir. Pero yo creo que si lo haces con intensidad, digas lo que digas, a continuación, aunque sea una mierda, sabes que es algo importante, ¿sabes? Es como lo que decíamos de los elementos. Si tú estás intentando encender un fuego, igual tú no puedes no estar seguro de cómo se enciende un fuego, pero si tu compañero reacciona con intensidad, eso es un fuego ya. Ahí ya hay algo, ¿no? Y yo tenía un profe que, relacionándolo con interpretación, me decía, entra por el cuerpo. ¿Sabes? Cuando tienes una frase, cuando tú ves una frase que tienes que decir, es primero entra esa frase por el cuerpo y luego di el texto. No digas el texto sin entrar por el cuerpo porque la cabeza irá por delante del cuerpo. No. Primero tiene que entrar la reacción física y luego la palabra.
eso es un poco eso, ¿sabes? Es como que en impro constantemente hay una niebla alrededor tuyo, no sabes muy bien a dónde vas y como mucho los faros te iluminan 2 metros por delante, pero más allá no sabes qué hay. Pero si tú ahí ya entras como con el cuerpo reaccionando y como que todo es grave, pase lo que pase, va a ser grave y va a ser importante. Y eso justifica por qué estamos contando esa historia. Porque si no fuera grave e importante, no contaríamos esa historia. O sea, eso es lo de que Exacto. se cuenta la Caperucita el día en que el lobo la engaña, bla, 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 bla. No se cuenta la Caperucita el día en que va al cole, merienda y se va a dormir. Ujú. Porque no hay nada ahí, ¿no? O sea, Claro. contamos las historias porque hoy es el día en que, ¿no? Sí, sí. Claro, yo creo que un poco aquí lo que comentas de reaccionar desde el personaje, sea como sea. Hmm. Pero es verdad que cuando hay una reacción, de repente el público de repente puede extrapolar e imaginar un montón de cosas que pasan por dentro de ese personaje, que además seguramente rebotan con las propias interpretaciones que puede hacer el espectador. Entonces es como, wow, una forma de generar un submundo, Hmm. incluso de subtexto muchas veces, que enriquece de la leche. Porque exacto, si la gente no padece, no sufre, no se mueve, y esto a veces se ve que es como, tío, si es que te está sudando un huevo, a tu personaje le está sudando un huevo Hmm. lo que está pasando. ¿Qué diferencia es cuando le, le impacta de una u otra Claro, eso es manera? importante. A veces, con la excusa también del humor, que es otra de las cosas que muchas veces se cuela ahí por las esquinitas de la impro, la comedia, como sea la comedia, ¿no? Y a veces la comedia tiende a eso, ¿sabes? Preferimos reaccionar como con desapego o con un personaje que no le importa nada, con tal de que eso sea un chiste, ¿sabes? Y muchas veces eso es como, dinamita totalmente la historia, ¿sabes? Y un Mm, chiste tonto te puede sacrificar algo que era como, "Guau, mira ese túnel, métete por ahí porque hay una historia grande. Me da igual, mm. ja, ja, ja. Y, ok, por 10 segundos de risa sacrificas igual una historia de 2 horas, ¿sabes? Eso pasa mucho. Por eso es más importante no estar gracioso, sino estar disponible, ¿sabes? Mm. Estar ahí al servicio de la historia y la risa aparecerá la risa por cojones, porque Totalmente. a mí lo que me hace gracia de la impro no es el ingenio de los personajes, o sea, de los actores, es la espontaneidad. O sea, es que yo me parto el culo. Yo puedo ver impros que no, o sea, que no hay chiste ninguno, pero cuando está todo el mundo dentro y defendiendo ahí una cosa que yo sé que están ahí perdidos en realidad, pues me hace una gracia que me muero, tío. O sea, y no hace falta que haya ningún chiste, o sea, me hace muchísima gracia. Sí, No, sí, exacto. Es que yo creo que se genera un ecosistema en el que es tan propicio y probable que empiecen a suceder eh, humor de situación, si tú te anclas a eso, que es exacto, que no es como pinchar ese globo con un chiste externo. claro. Y qué bonito cuando de repente tú estás tan sumergido en tu movida y en tu personaje y lo que le está pasando, y de repente el público se descojona y tú realmente no has hecho ni siquiera un chiste. Es como algo ha pasado ahí Claro. que la gente está Sí, conectando, sí. sí, sí. Hay otro, el libro que tengo por aquí, el de Glenn Close, ¿no? No, Del Close, perdón, Glenn Close, no, Del Close. Mm, ujú. Truth in Comedy, ¿no? Truth in Comedy dice que no hay nada más gracioso que la verdad, ¿sabes? Es Ujú. verdad, o sea, no hace falta hacer un chiste muy bien hecho, es cuanto más entiendas tu personaje, si reaccionas con verdad de ese personaje, eso hace una gracia que es inigualable, o sea, es así, es la verdad, lo más gracioso. Sí, total. Luego hablaremos un poquito más de esto del humor Hmm. improvisado y de incluso de lo meta, ¿no? Porque ahí de repente hay dos costuras, luego entramos un poquito en esto, por avanzar con todo este universo de la taberna de Imprus y la decisión es, bueno, aparte de que esto, ¿no? Que nos regala este viaje a través de misiones muy variopintas, una cosa que me gustó mucho también es la decisión de que cada misión Hmm. explore universos dentro de ese mundo, pero que haya contraste entre ellos. Hmm. Si has explorado de repente unos bosques con unas cuevas, de repente que te vayas a un lugar totalmente diferente, ¿no? Con otros elementos, con otros paisajes y esta idea de abrir gracias al contraste, porque yo creo que el contraste en improvisación para mí es uno de los motores creativos más interesantes. Si veo que una escena está siendo muy frenética, no sé qué, yo digo, pues voy a generar la siguiente escena desde una calma Hmm. extraña y tal.
Es como que nos ayuda mucho, pero incluso paisajísticamente, ¿no? En tu formato de la taberna de Plus, Sí. joder, qué guay, cómo ayuda. Sí, sí. Sí, sí, de hecho esto fue una cosa también que apareció en los ensayos en realidad, me parece, ¿no? Porque yo creo que no tenía Ujú. pensado estas intros que hacíais, ¿no? De plantear la misión, borramos taberna, vamos a ese mundo en el que que se acaba de plantear y de repente hacíamos lo de dibujarlo primero, ¿no? Pues estamos en este mundo, yo qué sé, es un bosque, vale, árboles, tal, no sé qué, el búho, entramos aquí, el castillo, de repente es como guardias, plantearnos. Está guay porque Sí, sí. como va a ser el mismo protagonista, es como colocar a este personaje en diferentes contextos, pero es el mismo protagonista. Eso es interesante, ¿sabes? Que verlo desde diferentes puertas de entrada, ¿sabes? Y aquí se va a enfrentar a este Ujú. tipo de cosas, aquí a este tipo de cosas, tanto en carácter como sí, como en imaginario, ¿no? Ahora estamos, pues eso, en un contexto más recuerdo una especie de baile de máscaras también, ¿no? Ujú. Sí, no sé, un volcán, cuevas, grutas, ¿no? O Sí, sea, montañas con volcanes y el fuego sí. y un demonio, no sé qué. Sí, por eso Luego, cuando lo hago en estilo cine noir también les digo, pues si el primero va a ser en los muelles, el segundo tendrá que ser en un museo, que se cuele en un museo, y el otro tendrá que ser en un, yo qué sé, en un contexto más político, ¿no? En la serie de Wire, por ejemplo, era así, ¿no? La primera temporada es como en las calles de Brooklyn, ¿no? Es el rollo así de ujú, un barrio bajo, un barrio negro. Luego en ujú, la segunda son los muelles, me parece, es como el contrabando y tal. La tercera es política, ¿no? Cada temporada se centra ujú, como en un aspecto de la ciudad. Creo que eso está ujú. guay porque son los mismos protagonistas enfrentándose a cosas muy distintas, ¿sabes? Con distintos Ujú. imaginarios y tal. Claro, es muy rico y además como forma parte de la misma impro, pues es como es pasar por muchos mundos diferentes, ¿no? Extrapolándolo un poco, me está acordando ahora de eh, últimamente yo estoy jugando mucho a la Switch, al Zelda, ¿no? Los videojuegos del Zelda. Es como que te hacen pasar por mundos totalmente diferentes, del mismo mapa. Y, hostia, es increíble cómo Nintendo está sofisticando eso, porque cuando terminas el juego te da la sensación de haber hecho un viaje brutal. O sea, de repente vuelves al punto de partida y dices, hostia, pues hace 2 semanas estaba aquí, pero te da la sensación de que está lejísimos, ¿no? Como, wow, qué viaje he hecho. Eh, es un poco eso, ¿sabes? Porque es el mismo prota, aprendiendo cosas y Ujú. entrando por diferentes sitios. Es muy guay eso. Exacto, es que parece muy evidente, pero esta idea del contraste, porque aquí dices, joder, es evidente, pero coño, luego no es tan fácil, ¿eh? Ves gente muy entonada en lo mismo, lo mismo, lo mismo, es como, tío, dame, ¿no? Respirar. Esto con los alumnos también lo trabajamos bastante, de abrir perspectivas, ¿no? Mm. Meteros en otros caminos y que sirva de referencia, porque ya Ah, incluso si tú generas un personaje y yo hago el mismo personaje que tú, tío, eso ya, no, no, no es tan rico, claro. ¿sabes? En cambio, si me voy a tu opuesto, a nivel físico, a nivel... pues de repente, esos dos conceptos que están tan separados, Mm. hostias, ¿cómo hacemos para unirlo? Ahí hay como un universo. Entonces, Sí, yo bueno, apuesto mucho con el contraste sí, como motor. sí, sí. Hay un ejercicio que, bueno, a mí me gusta decir que me lo inventé, pero yo a veces lo digo y no, esto ya lo hago, ya, pues me callo. Pero se me ocurrió a mí al menos, ¿no? Que es lo llamo el doble opening, ¿no? Es como uno se pone en medio, entonces la gente se piensa como frases de entrada, o con frases de entrada así como medio bueno, de un opening de una escena, ¿no? Frases como, yo qué sé, medio evocadoras, que no sean muy concretas, pero de tipo, yo qué sé, por ejemplo, ¿pero qué estás haciendo aquí? Por ejemplo, esto podría ser una frase de entrada, ¿no? O, Dios mío, esos no eran los ingredientes, por ejemplo, ¿no? Es como, Mm. entonces, el que está en medio recibe el opening de uno, recibe el opening de otro, y continúa la impro. Pero claro, continúa la impro de manera que tiene que de alguna forma incluir esas dos frases, ¿no? O sea, está pasando la Claro. misma cosa, solo que se encuentra con dos frases que están ahí medio cruzadas, ¿no? Y su trabajo es como hacer, Mm. vale, ¿qué tipo de personaje entonces soy yo y qué está pasando aquí? Porque van a ser dos frases que igual no tendrán nada que ver. Me hace mucha gracia eso. Mm. Y ahí es como unir los contrastes, ¿no? Y por cojones te sale algo que está navegando entre las dos propuestas. Está guay. Y es que de ese choque, ¿no? Es como si fuera una fusión de átomos. Para mí es de donde nace cierta originalidad. Hmm. Porque la originalidad nunca va a venir de nuestras mochilas, de todas las cosas que tenemos, que son material que podemos usar, pero la originalidad pasa por forzar ese choque y decir, ¿qué hacemos con esto, no? Sí, Ujú. sí, sí. Es que la originalidad es, no sé quién lo decía esto, ¿no? Pero como que ser ingenioso creo que Omar, ¿no? En el salto al vuelo. Ser ingenioso Ujú. es una pequeña parte de ti, pero ser espontáneo es el 100% de ti.
¿sabes? O sea, Ujú. no hace falta que pienses mucho ni que tengas una capacidad cerebral muy de este para la impro, ¿no? Cuando la gente te dice, es que sois muy rápidos, ¿no? Sois muy rápidos. Y yo digo, no, no es que seamos rápidos, es que tenemos mucho morro, me parece, ¿no? O sea, como que estamos Vale. tan al servicio de lo que está pasando que es inevitable que se te ocurran cosas cuando estás en el presente. Y no se trata de ser divertido, ¿no? Sino de estar ahí. Bueno, en fin, o sea, Exacto. hablamos de una cosa, pero hablamos de mil otras al mismo tiempo, ¿no? Es inevitable Vale. saltar de una a otra. Es que todo está interconectado, pero Sí, es sí. verdad que no rechazamos nada del material que tenemos. Es como, aceptamos todo eso. Es como, sí, sí, estos ingredientes, venga, para aquí. ¿No? Y eso es guay, de jugar con lo que tenemos realmente, no con... Es como, en el momento que... Yo creo que los improvisadores tenemos esa... nos entrenamos para eso, es decir, con lo que hay, construyo, no con Hmm, lo que me gustaría que hubiese claro. y Sí, sí. demás, ¿no? Y Sí, sí, eso sí. parece como muy mágico, pero está muy bien. Sí. Vale, pues vamos a continuar un poco explorando este territorio para entrar un poquito en todo el tema que es esta generación de universos Hmm, a través un poco de los, digamos, códigos de diferentes géneros. Por ejemplo, ¿no? En la taberna de Impro jugamos con este universo de fantasía medieval hmm. en el que tú eres muy, ¿no? Muy docto, muy... Bueno, uy, creo que muy friki, se muy me ha ido friki, la lo luz. puedes. ¿Qué pasó? Vale, pues se me ha ido la luz. La luz se te dijo, hostia. Y cosas del directo. A ver, creo que está grabando, ¿sí? Esto ya. Venga, vamos a Aquí ver. has seguido grabando esto, ¿no? No, no sé. Esto ha seguido mientras he estado por ahí. No te habrás quedado hablando solo. En plan. Puede unos segundos sí, pero. Vale, a ver. Vamos al lío. Chequeo que todo está bien. Cosas del directo, ¿no? Que le dicen. Venga, ¿Se ha ido la pues luz en tu casa o se ha ido la luz en el Carmelo? no tengo ni idea, puede ser que el Carmelo se haya ido la luz. Eh, pero ahora estamos de vuelta. Venga, pues estábamos hablando un poco de esta idea de las convenciones, de los géneros, para crear historias, ¿no? Es verdad que nosotros habitualmente trabajamos absolutamente sin nada, sin ninguna escenografía y sin ninguna referencias. Entonces, como que todos estos códigos y convenciones son lo que nos visten, no son nuestra escenografía. Entonces, quiero Hmm. explorar contigo, bueno, un poco lo que decíamos de la fantasía medieval en la taberna de Imprus, la versión, por ejemplo, que dice Cine Noir. Al final, ¿cómo trabajamos todos estos materiales? Bueno, coméntanos un Ya. poquito por aquí. Em, o sea, yo creo que una cosa interesante para mí es que, o sea, muchas veces, hablando de géneros, por ejemplo, cuando tiras muchos de géneros o trabajas, pues eso, imaginarios de un género concreto, eh, es muy interesante ver cómo cada persona tiene una concepción de ese género, ¿sabes? O sea, que por mucho que haya cosas que sean comunes de tipo, yo qué sé, por ejemplo, apocalipsis zombie, bueno, cada uno lo entiende a su manera. Entonces, para mí una cosa muy interesante es trabajar como con el grupo y nutrirse unos a otros, ¿sabes? Creo que cuanto más despliegas tus recursos delante de tus compañeros, los otros compañeros aprenden de ti y tú de ellos. Entonces ahí creas una forma de entender la fantasía medieval. Porque es una. El otro día, por ejemplo, me acuerdo que la semana pasada estábamos haciendo género, salió género Disney, ¿no? Como género, Disney como género, como un tono de comedia. Y salió un alumno a hacer como que estaba en Disneyland, ¿sabes? Y pensé, wow, vale, ok. No está mal, porque a ver, sigue siendo Disney, pero pensé, jamás me hubiera ocurrido por aquí. Y mira, igual, bueno, desde su desconocimiento del universo Disney, para él fue como, papá, quiero montar ahí, no sé qué, como si estuviera en el parque Disney. ¿Eh? Pensé, pues es otra puerta de entrada también, o sea, es igual de válido. Y a la fantasía medieval le pasa un poco esto, que es una cosa muy de nicho y que cada persona lo puede entender de una forma concreta. Igual hay alguien que es mucho más friki y te va a hablar directamente de los elfos y de Tolkien y tal, y hay otro que igual te va a decir fantasía medieval y se lo va a llevar a una cosa como más barroca, por ejemplo. Cabe todo, ¿eh? O sea, es una cosa muy guay de este género, es que cabe todo en realidad. O sea, yo jugué muchísimo cuando tenía 18 años al World of Warcraft y todos estos juegos y eran como, de repente había máquinas, incluía ciencia ficción y tal. Hay otro libro que tengo que pasaba esto, porque aquí está toda la colección de impro, que este no lo tengo aquí porque lo he dejado, pero se llama Salva al gato, es un libro de guión. Y, De Snyder, sí. y sí, del Rob Snyder.
hay un momento que dice, em, creo que este libro ya tiene un tiempo, porque dice algo como que dentro de una misma historia no debería mezclarse distintos modos de funcionamiento de la física o de la magia del mundo. Por ejemplo, si tienes una trama dentro de esa historia que tiene más que ver con ciencia ficción, no debería convivir con una trama, con un universo en el cual también funciona otro tipo de magia, ¿sabes? Correcto. Eso ha quedado muy atrás. Ha quedado totalmente atrás con Marvel, que de repente tienes el mismo universo Thor, que es pura magia, pues, y ahí olvídate de la física y son dioses y tal, con Doctor Strange, que es otro tipo de magia totalmente diferente, con Spider-Man, que es ciencia ficción, en realidad. Si vamos al detalle, Spider-Man es ciencia ficción, porque es la picadura de una araña, o sea, busca una explicación científica de eso, ¿no? Sí, Aunque sí. inventada. Eso ha quedado muy atrás. Pero es una forma de entender los universos y de que creo que esto va avanzando también, ¿sabes? Y que al final se puede. ¿Sabes? Mm. Sí que mezclas cosas y al final acaba funcionando, acabas haciendo que funcione, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una combinación de eso, ¿sabes? De que todas las ópticas son válidas y que pueden confluir en una misma impro siempre que sepas a qué estamos jugando. No, es Mm. importante eso. Y tener muchos recursos y escuchar a los compañeros y tal. Y bueno, una cosa que hicimos cuando hacíamos la taberna de libros era, pues en ensayos íbamos haciendo, ¿no? Creo que hicimos brainstorming, ¿no? De recursos, de fantasía y tal. Mm. Y por ejemplo estaba tu compañera Mari, que igual era la menos friki de todos, pero lo acabó defendiendo súper guay, ¿sabes? Y de hecho hizo el de héroe, ¿no? Si no recuerdo mal, fue Ella ella. fue la Es que, principal. Sí, sí, sí. claro, le tocó defenderlo. Pero exacto. Claro, claro. No, un poco el tema este de, por ejemplo, brainstorming de escenarios típicos, elementos típicos, eh, escenas típicas, Hmm, personajes arquetípicos. O sea, es verdad que, sobre todo, según vamos cogiendo un poco de herramientas y recursos en los diferentes géneros, algo que sucede que es muy guay, a mi parecer, es cuando puedes no saber mucho, pero que todo lo poco que sepas, juégalo. En el sentido también, sí, nombres que se te ocurran. Ser muy específico, ¿no? Un poco lo que decías antes también con dotar de un nombre a un personaje, o sea, dotar de nombre hmm, a las cosas, ¿no? Si estás en ciencia ficción, flípate. Flípate mucho y claro, claro. métete en lo que tú creas que es, porque es verdad que de repente dibujas atmósfera. A mí algo que me gustó también mogollón de la taberna de Imprus es que, hostia, se generó una atmósfera tan rápido en el momento de eso que al principio la gente nos iba dotando de raza, ¿no? Y de Hmm, oficio. Y poco a poco, y luego con la música, ¿no? También es un tipo de música, no otro tipo de música. De repente, ¡pum!, se sí, genera una atmósfera, eh, o sea, es muy, que tú dices, pero si claro. no hay nada en el escenario, pero está toda la atmósfera. Es muy... Sí, sí. Sí, por eso creo que cuando lo hago en formato cine en negro, ¿no? Es como un poco más asequible, por así decir, ¿no? Es como que hay menos distancia desde lo que estamos representando hasta la vida real, menos distancia, más o Ujú. menos, y en cambio pues en fantasía medieval es como tienes que ir mucho más lejos, tienes que implicarte mucho más el cuerpo. Si de repente uno es un centauro, pues ¿cómo lo haces, no? Pues ahí, o sea, interviene mucho más la imaginación y por lo tanto sí que igual exige más de recursos escénicos o de referentes y tal. Pero también una cosa muy guay que es que eso ya forma parte del propio funcionamiento de la impro es que digas lo que digas, habrá que jugarlo hasta el final. O sea, yo recuerdo eh, que cuando estamos eligiendo las razas, el planteamiento es como que el público elige, ¿no? ¿Qué tipo de personaje es este, este y este? Y para mí, en mi imaginario, es un juego tipo pues Baldur's Gate o World of Warcraft, ¿no? O sea, yo me imagino las razas clásicas de estos juegos, que son razas que en muchas ocasiones tienen que ver con qué tipo de raza es jugable, o sea, con qué raza vas a poder jugar. Pero claro, la gente del público no tiene por qué tener el mismo referente que yo. Y si la gente del público se inventa una raza muy loca o de repente te dice, no recuerdo qué dijeron, ¿eh? Pero sí que hubo alguna que fue como, ah, bueno, vale, pues lo cojo, pero para nada es lo que yo me Un imaginaba. No sé si sátiro. dijeron A Pedro un le dieron sátiro. un sátiro. Sí, que- eso. El sátiro jamás ha sido una raza jugable en World of Warcraft, ¿sabes? Y para mí fue como de repente un input de fuera de, ah, sátiro. Y claro, yo tuve que decir, pues sí, claro, es que pues también vale, lo cojo, a ver qué tal. Esa es una de las cosas que fusiona imaginarios, ¿no? Y que de repente haces que el mundo esté abierto al imaginario de todos. Y cuanto más abierto, más rico, ¿no? O sea, claro, seguramente mi yo friki de 18 años diría, no, sátiro no es una raza jugable, ¿sabes? No puedes coger un sátiro, ¿sabes? Pero ¿por qué no? O sea, está genial. Eso mola.
Y con eso, pues con todos Claro. los recursos que haya. Nombres raros, nombres inventados. O sea, una de las cosas que me hace más gracia, por ejemplo, cuando hacemos, ahora que estoy en Corta el Cable, cuando la gente nos pide que hagamos El Señor de los Anillos o algo así, pues las primeras veces para mí era como, no, así no es, ¿qué hacéis? No, o sea, por favor, no, Sam y Frodo están enrollados, no, por favor, ¿pero qué hacéis? Y ahora es como que me encanta hacer El Señor de los Anillos con alguno de mis compañeros, Mai, por ejemplo, que no tiene ni puta idea, pero ni nada, ¿sabes? Y me encanta porque me obliga a mí mismo a decir, vale, o sea, olvida todo lo que sabes y va a ver por dónde te sale esta tía ahora. Y me hace una gracia que me muero porque al mismo tiempo jugamos desde el meta de yo sí que sé de qué va esto y tú no, ¿sabes? Y a veces es al revés. Yo estoy dentro de un universo que digo, buah, esto no tengo ni puta idea y me tengo que meter a fondo. Y a ella le toca adaptarse y decir, bueno, este tío es idiota, no sabe de lo que hace, pero venga, vamos a tope, ¿sabes? Eso me parece Pero buenísimo. claro, volvemos al punto un poco de antes de esta fusión, ¿no? De cosas que generan cosas nuevas. Que es verdad que si tú solo juegas con tu información y nada lo choca, nada lo fuerza, nada no se genera. Y es verdad que ahí hay un elemento que sorprendernos a nosotros mismos es algo que nos flipa. Mm, Pues aprovecho un poquito ahora para meternos un poquito en el, digamos, el último bloque así que quería explorar contigo, que precisamente un poquito este de el humor improvisado, ¿no? mm, Las diferencias entre las rutinas o el jueguecito que le decimos nosotros escénico, sí. el chiste que metemos desde fuera y luego también un poco lo meta, que lo has un poco nombrado ahora. Mm. ¿Qué opinión? Para ti el humor en la improvisación, ¿cómo nace? ¿Qué es? ¿Qué O hay? sea, a mí me pasa una cosa, yendo ya muy al detalle, me pasa siempre una cosa que es que yo me parto el culo. Y tengo una tendencia, o sea, a mí ahora mismo si yo tuviera que trabajar el aguantarme la risa en una impro lo pasaría fatal, porque no puedo. O sea, de verdad que no puedo. Y, pero, pero no sé hasta qué punto es una especie de deje que ya se me ha quedado dentro, pero es una risa sincera, o sea, quiero decir, no es que fuerce la risa para... Me hago el gracioso porque, mirad, no me creo lo que está pasando. No, yo entro a full y procuro entrar a full en lo que sea. Pero si algo me hace gracia, pues, a mí se me escapa la risa constantemente. Y además, si yo soy público y veo al actor riéndose de lo que está pasando en escena, me parto el culo. O sea, es que me hace una gracia que me muero, sobre todo si el actor está intentando defenderlo, ¿no? Porque eso sí que es para mí, es como esta distancia entre no sé quién lo decía esto, ¿no? Que el humor es la distancia entre lo sublime y absurdo, ¿no? O sea, cuanto más sublime y más en serio y al mismo tiempo más absurdo, más comedia, ¿no? Esto es Monty Python, ¿no? Que lo hacían todo totalmente como Englishman, o sea, completamente convencidos, sí, ¿no? Y como, pero por favor, ¿no? Con seriedad, pero al mismo tiempo Hacen cosas más absurdas y absurdo. ridículas. Cuanto más distancia, más risa. Y creo que allí en la impro ocurre algo así, pero constantemente. Constantemente estás defendiendo lo que estás haciendo, pero al mismo tiempo hay constantemente un telón de fondo que te dice, recuerda que este tío no sabe lo que está haciendo en realidad, ¿sabes? Es que me parto el culo y me parece graciosísimo eso. Por eso no me hace falta chistes, no me hace falta ingenio. O sea, yo despojaría la impro de ingenio, de verdad. Y ahora estoy en Corta el Cable que exige rimas y tal, y contamos chistes, y porque el objetivo es la comedia pura, o sea, no tiene otro objetivo, comedia, nada más. Eh, pero a veces digo, hostia, realmente si yo viera este espectáculo, solo verlos a ellos, intentando defender con expectativa y gravedad las cosas, pero sabiendo que no saben a dónde van, eso me parece buenísimo, tío. Y para mí Es ahí esta especie de cosa meta está presente constantemente en la todo impro, el rato. ¿sabes? Es que para mí es un poco esa tensión, exacto. Para mí siempre hay dos líneas y que es algo que a veces en teatro convencional, si no es un muy buen texto, no está muy bien ejecutado y tal, es como lo echo de en falta porque es como la historia que estamos contando, lo que estás diciendo tú, es esa línea de esta es la historia que estamos contando. Y nos metemos en los Mm, regalos que nos metemos y sea lo que sea, es esta historia. Pero luego está la otra línea de, que es lo meta, que es improvisadores construyendo en el momento. Entonces tú mm, estás viendo esas dos cosas conviviendo a la vez. La historia que te están proponiendo, que te están contando, pero a los improvisadores tomando esas decisiones, aguantando esas verdades. Entonces, claro. para mí de repente es muy rico y estimulante porque estás viendo dos capas a la vez. Y eso, Ya. Sí. en teatro convencional solo hay una capa, o debería de existir solo una capa, porque en el momento que tú ves la otra capa, lo metas y ves a un o sea, un actor pasándola Ja. mal o cualquier cosa,
es como no debería de ser eso, ¿no? Ujú. Ya, ya, ya. Yo esto lo explico a veces como una cosa que, a ver si se entiende, ¿eh? Pero a mí me salían como unas stories, así mirando reels, de un tío que es maestro chocolatero, ¿sabes? Y es un tío de, no sé dónde debe ser, qué país, pero es increíble, o sea, hace unas esculturas de chocolate, pero flipantes, ¿sabes? O sea, jirafas, he visto construir una jirafa, ¿sabes? Una jirafa de chocolate, ¿sabes? Y encima súper real, ¿no? Y ves como el proceso de que ahora construye con técnicas para moldear el chocolate, construye el cuello, tal, o un león construía un coche, o sea, brutal, ¿no? Y cuando tenía la estructura, toda la figura terminada, luego además le añade detalles con azúcar, cristales de azúcar, o sea, es increíble el detalle, ¿no? Y al finalizar, las pintaba la escultura con una especie de pintura de azúcar. Y de manera que cuando terminaba quedaba un coche, tú ves un coche, ¿no? Y siempre pienso, si tú pasas por delante de su tienda y no sabes que es una chocolatería, no lo sabes, no has visto ese vídeo, tú pasas por delante y lo que verás será un coche, ¿no? Y es posible, está tan bien hecho, que pases de largo. Porque dices, es un concesionario esto, ¿sabes? No es imposible que llegues a pensar eso, ¿sabes? Y entonces pienso, claro, mm, hay un paralelismo ahí con la impro, ¿no? Porque pienso, si una impro está muy bien hecha, tan bien hecha que es indistinguible de un Shakespeare, pues para eso vete a ver un Shakespeare, que estará muy bien hecho y estará deliberadamente bien hecho, ¿no? Pero siempre pienso, hostia, a mí me gustaría dejar la escultura sin pintar para que desde el primer momento se vea el chocolate, ¿sabes? Para mí eso tendría bastante mérito, porque desde el primer momento, aunque cruces por delante, dirás, me cago en la puta, este coche es de chocolate, ¿sabes? O sea, es imposible que pases de largo, ves de qué está hecho. La impro, para mí, debe enseñar constantemente de qué está hecha. Bueno, no debe, es una opción, no tiene por qué hacerlo, pero a mí me gusta que la impro enseñe de qué está hecha, ¿no? Es como dejar el ladrillo a vista, es un edificio, pero que enseguida ves de qué está hecho. Para mí eso ahí es un mérito de la impro, ¿sabes? Es enseñar constantemente que está hecha de errores y de espontaneidad y de gente que intenta estar dentro y lo defiende a muerte, pero si se tiene que reír, se ríe, porque no hay guión. O sea, enséñalo si no hay guión, ¿no? Eso es una filosofía, ¿eh? No sé, a mí me gusta eso. Se Sí, entiende es la una metáfora, toma. ¿no? Porque Sí, sí, totalmente. Y es verdad que es una toma de decisiones, pero es verdad que yo creo que yo a ese nivel estoy bastante cerca de tu visión, porque, porque creo que de alguna forma en esta línea que te digo de los improvisadores trabajando, también se genera una empatía con nosotros. Tú puedes crear historias que generas empatía con los personajes, pero de repente nosotros también somos personajes creando y se establece también un vínculo desde ahí muy honesto, si lo juegas desde cierta honestidad. Y entonces, claro, jugar con esa máscara, ahí hay decisiones a veces también, que es lo que dices tú, que a veces aparece la risa total, pero bueno, de repente tú como improvisador puedes tomar ciertas decisiones de qué mostrar o no mostrar, que a mí a veces me pasa también, que es como de repente la situación va a un lugar o va a algo que a mí como Alan me rompe la cabeza y exacto, o me escojo, no, incluso a veces jugarlo meta, ¿no? De decir, o sea, si no estoy entendiendo algo y estoy claro, totalmente perdido, que denunciarlo directamente, ¿no? Como, sí, sí, claro, que se me vea totalmente en esa. Y es lo que dices tú, cuando son estos, suele generar un impacto muy positivo en la audiencia, porque te están acompañando también a ti como personaje que está creando, ¿no? Muy claro, bonito. y porque es verdad, o sea, no hay nada más gracioso que la verdad, es que volvemos a eso, o sea, si tú enseñas de verdad lo que está pasando aquí, es que eso es buenísimo, o sea, y no tiene que ver con construir un chiste bien hecho ni con el remate y tal, ¿no? Que para mí es una de las cosas que más se distancia de los monólogos, que tú sabes que cuando vamos muchas veces a hacer según qué actuaciones, igual ya pasa menos, o porque hago menos yo ahora, pero decía, ¿no? Pues sois los de los monólogos, ¿no? O sea, como que la impro y monólogo son lo mismo, es el mismo formato. Tío, los monologuistas están hoy en día como obsesionados con la estructura, ¿no? Y con el remate y el chiste y no sé qué y tal. Y bueno, es otro formato, entiendo. Pero creo que la impro se tiene que poder despojar de eso, ¿sabes? Y olvídate de la estructura del chiste, o sea, no tiene nada que ver. O sea, el humor nace de otro sitio, totalmente diferente. O sea, sí, sí, Qué importante guay. eso. Y ahora, claro, haciendo una distinción ahora un poco entre long form y short form, que yo encuentro que tú estás ahora con que el cable rojo trabajáis mucho más el short form y, por ejemplo, dentro de todo este espectro que es la improvisación, ¿no? Que la disciplina nos regala una variedad
muy grande. Al final es que es verdad que a veces son como diferentes juegos. No tiene nada que ver crear un long form. Yo en este viaje que estoy haciendo del mapa este de habilidades está como mucho más enfocado al long form que no tanto al short form. ¿Qué Hmm. diferencias encuentras tú fundamentales un poco, ¿no? Entre estos dos juegos del espectro de la impro. Ya, pues no sé muy bien porque, a ver, una cosa que nos pasó, hablar tirando hacia atrás en Impro con Limón, por ejemplo, es que nunca, o sea, cuando empezamos a hacer impro y durante mucho tiempo estuvimos programados en un sitio y hacíamos bolos cada semana, y entonces lo que más creó un carácter de compañía, que para mí es una cosa importante a tener en cuenta, ¿no? Es que qué visión particular tienes tú de la impro y qué haces tú que otras compañías no hagan. No solo en juegos, sino a la hora de contar las historias, ¿no? Y de poner tu carácter en escena. Tuvimos como la suerte de, en realidad, no tener mucha idea de qué estaba pasando en la impro alrededor nuestro, y entonces hacer una especie de formato propio en el que las historias no eran ni short ni long form, o sea, no eran ni una cosa ni la otra, acababan saliendo historias más o menos largas de unos 17 minutos. Nosotros contamos que nuestras impros duraban 17 minutos, hasta que tuvimos que decir, nuestro espectáculo va de prácticamente tres impros, o sea, tres impros largas más un juego corto. Pero nos gustaban esto, o sea, creo que en Impro con Limón surgió este rollo de que no queremos hacer juegos de impro, pero tampoco queremos hacer una sola impro larga. Entonces hacíamos juegos tipo, por ejemplo, Apuntador. Apuntador te permite la libertad de contar tu historia, solo que de vez en cuando pues el público te va a ir tirando una frase y a ver cómo la metes, ¿no? Pero no hacíamos, por ejemplo, los sonidos. Los sonidos sí que es como chiste inmediato, ¿no? Y convierto el Ujú. input del público en un chiste al momento. Sí que puedes contar una pequeña historia, pero lo importante es el sonido del público, ¿no? Y en cambio en Apuntador, como hay más contenido, porque lo que te dice el público forma parte de la historia y hay algo un poco más intelectual, ¿no? Porque es como meto la propuesta dentro de una historia que yo estoy contando. Y en Pro con Limón teníamos muy en cuenta eso, ¿sabes? De que las historias tuvieran libertad para construir algo lo más grande posible sin ser un espectáculo de una sola improvisación. Eran tres historias Ujú. diferentes más un juego. Entonces, nosotros hablábamos de una especie de mid-form, ¿sabes? Algo como que estaba en medio. Y eso me gustaba bastante porque unía las dos cosas. Hay una parte de juego, de que no te comprometes a contar la gran historia, ni a esto que pasa, que yo tampoco comparto mucho, de que de repente el long form tiene que ser de esto. Tiene que ser una cosa un poco más íntima y tiene que ser tal. A mí eso no estoy cómodo ahí, no es mi medio. He visto espectáculos así que son increíbles y ya me gustaría a mí saber hacer eso, pero no, yo no sé hacerlo. Em, y, y supongo que esa es la parte que me cuesta. Lo otro, defender una historia de una duración media o defender jueguecitos así cortos y al chiste, pues en los dos más o menos estoy cómodo. Sí que hay una especie de cambio de chip casi instintivo, involuntario, de, vale, ahora estoy en un formato que me exige remates rápidos y tal, pues allá voy. O ahora estoy en un formato que me permite explayarme un poco más y ver qué tal, ok, pero siempre con el rollo cómico de la espontaneidad, eso siempre. A mí lo que no me gusta son, lo que digo, las long forms que de repente te obligan a tomarte demasiado en serio, o a ser muy naturalista, o a, yo qué sé, estamos sentados en una mesa toda la familia y resulta que papá tiene cáncer. No sé, tío, no, a mí a mí eso no me gusta. Estar en talleres que van por ahí, y yo siempre he echado de menos poder, yo qué sé, de repente tomar la decisión consciente de que vamos al espacio, joder, vamos, estamos en una nave espacial, ¿no? O sea, alguien tiene que poder decidir. Esto siempre ha sido una cosa que, bueno, ahora voy a cambiar un poco de tema, pero una cosa que siempre he echado de menos es hasta qué punto tú puedes decidir conscientemente a dónde va una impro, porque estaban tanto, al menos durante una época, tan presentes estos gurús de la impro en que todo sea verdad, que todo sea el momento auténtico, que para mí, si estamos tanto en este momento verdad auténtico, se pierden las pequeñas decisiones conscientes que yo debía poder tomar en la impro, como por ejemplo, pues, yo qué sé, en qué universo estamos. Si partimos del presente, nunca vamos a estar en una fantasía medieval, porque no vivimos ahí. Tiene que haber un Ujú. momento en el que alguien diga, estamos en este punto, y eso es una decisión individual, es una propuesta individual que luego los demás recogen. Estamos en este mundo, ok. Ujú. Pero si partimos siempre de la verdad, nunca vamos a estar en un western. Y también quiero poder improvisar un western, está guay. Ujú. No lo sé. Esto lo digo así y no estoy Sí, seguro sí. si es que nunca lo he entendido o qué, pero me parecía un poco así. No, pero aquí yo veo que son dos cosas que están muy bien, que es una honestidad con uno mismo, de qué es.
lo que te gusta jugar y dónde te sientes cómodo y que quieres incluso explorar, ¿no? Siempre está bien, al final nos da tiempo para todo, podemos explorar cosas serias y dramáticas y demás si queremos en algún momento, o no, y es verdad que esto va mucho por estilos y por visión de compañía, como comentabas. Y luego es Hmm. verdad que también la decisión de la propia posibilidad de crear formatos, que para eso están, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Un poco para cerrar la sesión, un poco de esta idea de este viaje que hemos hecho a través de la narrativa, dramaturgia y el humor improvisado, que al final es esta idea de que, bueno, cuando hacemos diseños de shows o de propuestas, tenemos esa capacidad de orquestar, como tú con la propuesta de la taberna de Implus, qué universos queremos explorar Hmm. y dónde nos encontramos abiertos a que dentro de ahí suceda una magia infinita de posibilidades, ¿no? Sí, de hecho, una cosa guay del formato este es que quien plantea la misión eh, toma decisiones individuales de cuál va a ser la misión, ¿no? Pero claro, para mí siempre tiene que haber un espacio para que tú puedas en un momento dado decidir algo e ir a por eso, ¿no? O sea, que nunca he estado del todo de acuerdo con esto de que déjate fluir porque todas las decisiones vienen de algo auténtico y real del momento. Yo creo que no, yo creo que hay un recoveco del cerebro en el que te nace algo que sale de ti y ahí también puede, Y que te y fascina y que te evidentemente, atrae de repente, ¿no? sí, y déjate el 99% de resto de capacidad cerebral para estar simplemente disponible y receptivo. Eso es ni un 1%, ¿no? Pero ese 1% está guay que nazca de tus recursos personales, porque también es la forma que decíamos antes de que puedes aprender de los demás, ¿no? Y de ese 1%, si viene de tus recursos, hay algo auténtico tuyo. Para mí también es importante que haya una impronta tuya de verdad. Sí, no sé. No sé, no sé. Si digo tonterías Totalmente, me es lo una... dices y ya está, ¿eh? O sea... No, 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 pero además es una impronta de cierto estilo, porque al final, exacto, incluso con tus compañeros, lo que decías tú, vas descubriendo qué es lo que le mola a cada uno, qué trae cada uno, y desde ahí, Sí, sí. pues encontrar una armonía, un equilibrio. Hmm. Y para ir acabando, Jonai, que yo ahora me voy de boda, entonces voy a hacer De un boda, formato ¿eh? ahí dentro de boda. Y, y nada, un poco, ¿cómo ves o cómo te gustaría que evolucionara la improvisación a nivel en Barcelona, por ejemplo? Hmm. ¿Dónde la ves? No lo sé, no sé, porque en los 2 últimos años me he tirado así de cabeza en Cortar Cable, que tiene como una forma propia de entender la impro, totalmente diferente, muy, muy diferente. Cuando empecé era como, Dios mío, pero esto es horrible, por favor, o sea, súper exigente, era como, ¡guau! ¡Qué locura! Y yo venía de otra impro, de una impro de, pues eso, ¿no? De a ver a dónde vamos, y ahora pongo lo mío, contamos una historia, y aquí no, aquí te dicen, no, no, aquí tiene que hacer gracias, o sea, tienes que acertar, ¿no? Que es una cosa que yo nunca había vivido en la impro. Pero de repente funciona, que te cagas, ¿no? O sea, hay fórmulas que acaban funcionando. Claro, a mí me encantaría, idealmente, como un romántico de mierda que soy, que, que la impro, o sea, que hubiera como más cultura por parte del público, no tanto de los improvisadores. Yo creo que los improvisadores hacen un buen trabajo, yo creo que sí, está guay, o sea, sí, creo que las compañías deben asumir la responsabilidad de enseñar algo muy digno, eso sí, pero también pienso que aunque una compañía se curre muchísimo un formato y haga algo muy digno, creo que si no lo hace comercialmente, no va a llenar, ¿sabes? Es así. Es una cosa que hemos asumido, que no es de la impro, es del teatro, es así. Quien no está en el nacional, pues está ahí intentando levantar cabeza y haciendo las cosas con pasión. Ya está, y tirando de su pasión. En un mundo ideal me gustaría que el público valorara tanto un objetivo comercial como un objetivo pasional, ¿sabes? Y ojalá que estuvieran las salas llenas porque la gente dijera, ve a ver a estos porque yo qué sé, aquí el valor está en otro sitio, igual no te partes el culo, pero es brutal porque sales aprendiendo otra cosa totalmente diferente de la impro. Y si eso tuviera el mismo peso comercial que un espectáculo que consiste en solo ve a reírte y ya está, sería increíble. Sería muy guay eso. Pero esto es una utopía absoluta. Eh, no, no, eso no se puede. Está claro que hay espectáculos como Corta el Cable que tenían objetivo comercial desde el primer momento y funciona.
Y hay compañías que igual no. Supongo que los objetivos comerciales tienen más que ver con crear espectáculos en laboratorio, ¿no? Es decir, vamos a poner esto aquí porque este es el ingrediente que hace que funcione, vamos a hacer que el público se ría y tal. Si tienes un buen producto que va en esa línea, lo vas a petar. Eh, pero luego también puedes decir, voy a crear este espectáculo que a mí me apetece, independientemente de lo que me han dicho que funciona o no funciona, ¿no? Bueno, ojalá, yo digo, ojalá hubiera tanto público en uno como en otro, ¿sabes? Me encantaría eso. Pero bueno, porque al final, es que por mucho que queramos ser muy fieles a, no, esta es mi forma de entender la impro y me da igual, hombre, sí, pero todos preferimos una sala llena de público, ¿sabes? En Mm. eso sí que estamos de acuerdo Justo, todos. O sea que, precisamente la última área del mapa este que estoy proponiendo es precisamente el diseño de espectáculos, una visión también más eso, comercial y de producción, bueno, que explora todo esto. Pero me quedo mucho mm, con esta idea del público, de exacto, y yo creo que por eso que todo lo que pueda aportar todo el mundo en este espectro de la disciplina es súper guay, que al final poco a poco, exacto, vayamos separando la improvisación de los monólogos. Ah, lo de los sí, monólogos, ¿no? eso, Disciplina esa es una. y que incluso dentro de la disciplina de la improvisación tenemos un espectro muy grande y rico de muchas posibilidades. Entonces, Sí, nada, te quiero dar las gracias, Jonai. Ha sido un profundo placer hablar contigo esta mañana pues y, igualmente, me voy a dormir. y eso.